Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas. Se habla de una futura Xbox sin online de pago. Se habla de nuevos detalles de su próxima videoconsola. Se habla de que ciertos proyectos que parecían cancelados no lo están y que además hay otros bastante ilusionantes viniendo por el camino, amén de posibles despidos que también se están comentando mucho. Todo eso, además de los videojuegos que llegan durante esta semana, en apenas un minutito. Porque el caso es que primero de todo quiero deciros que todavía tenéis activo el código Julio8, un código que podéis utilizar a través de la descripción en Eneba. Pincháis en el link que tenéis ahí disponible básicamente durante todos los vídeos y bueno, pues hacéis las compras que correspondan y aplicando ese código durante el proceso, más concretamente en la cesta final, pues ahí obtenéis un 8% de descuento. Se solapa incluso con algunas ofertas que tienen videojuegos ya de manera específica. No con la oferta del cashback, es una cosa u otra, pero hasta un máximo de 150 pavos por compra podéis aplicar con ese código y así pues ahorrar incluso en videojuegos que se van a lanzar dentro de varias semanas, porque sí, tenéis una sección que pone próximos lanzamientos y ya se pueden reservar videojuegos de dentro de pues un mes incluso, y en ese sentido pues podéis seguir ahorrando y os simplemente digo muchas gracias por todas vuestras compras. Vamos allá con los videojuegos que nos vienen durante los próximos días, comenzando por el que tendremos disponible mañana mismo tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series y PC. Se trata de Luto, un título de aventura en primera persona que nos va a traer una experiencia narrativa donde alguien pues se queda como encerrado en su propio hogar y no puede salir básicamente porque empieza a vivir experiencias relacionadas con temas psicológicos, desde la angustia más profunda hasta las pesadillas más oscuras. Y a través de pues una aventura que seguramente no dure demasiadas horas, vamos a tener una experiencia muy íntima para este videojuego independiente que la verdad tiene muy buena pinta. También tendremos en apenas un par de días, concretamente el 23 para Xbox Series, PlayStation 5 y PC, este otro videojuego, Well World. Se trata de un título que hemos comentado recientemente porque se agregará día 1 a Game Pass. También título de corte independiente que pues nos traerá una experiencia de aventura, deportes, en este caso relacionado con el ciclismo. Tu protagonista, poquito a poco, va a ir adquiriendo las habilidades de los antiguos espíritus del ciclismo y con ello cada vez serás mucho más poderoso y por supuesto podrás seguir avanzando en los diferentes niveles, etapas y carreras. Una propuesta, la verdad, bastante curiosa que nos permitirá personalizarlo todo. Aparte de eso, recordad que el día 24 por fin parece que ahora sí se lanzará Killing Floor 3, título de acción en primera persona, título de disparos, que la verdad siempre ha tenido muy buena pinta. Veremos el resultado final, acaba acompañando. De momento no tenemos ninguna clase de análisis, pero yo la verdad que la tengo bastantes ganas. Además es un videojuego que sale a precio reducido tanto para el Xbox como para PlayStation 5 como para PC. Viene completamente traducido al español, tanto a nivel de texto como a nivel de voces, y eso la verdad que también me parece un plus bastante interesante, al menos según he podido ver. Pero bueno, día 24 a vuestra disposición. Sin embargo, sé que muchos ese día 24 lo tenéis reservado para este otro videojuego que estáis viendo por aquí. Se trata de Wu-Chang Fallen Feathers, un título de acción RPG, corte Souls, ya sabes, el clásico videojuego donde te ponen por delante un desafío donde tienes que medir cada movimiento que haces, cada ataque que decides, cada esquiva y por supuesto la distancia que guardas con los enemigos de manera constante. Un desafío de los grandes que tendréis disponible ese día para PlayStation 5, Xbox Series, PC y también en el Game Pass. El punto es que mucha gente todavía no tiene bien conceptuado este videojuego y se piensa que va a jugar a un Sekiro, se piensa que va a jugar a un Nioh, se piensa que va a jugar a un Devil May Cry. No es ninguna de esas cosas. De este videojuego lo que tenéis que esperar es un título estilo Black Myth Wukong. Ya os comentaré por qué en varios detalles cuando se lance. El caso es que este videojuego pues es más de corte lento, en el sentido de que no vas a pegar un triple salto mortal para llegar a una zona nueva. No vas a hacer ese tipo de cosas. Tendrás que ir abriendo las diferentes puertas, hacer los clásicos recorridos circulares que te van a ir desbloqueando zonas. Eso es lo que tenéis que esperar de este videojuego. Un título que por supuesto va a tener cierto dinamismo en el tema de las esquivas, como sucedía en Black Myth Wukong,
Ese tipo de cosas es lo que tenéis que ver aquí. Pero bueno, dejado esto a un lado, habéis visto que casi todo, por no decir todo lo que acabo de comentar, son títulos que es PlayStation 5, Xbox, PC y ya está. No hay nada para Nintendo Switch 2. En realidad sí, esta semana se lanzan varias actualizaciones de mejora, por ejemplo el Mario Party, si no recuerdo mal, y algún que otro videojuego multiplataforma que acaba llegando también a dicho sistema. También se está comentando que esta semana, aparte del evento de Pokémon, podríamos tener el Nintendo Direct, aunque la información más fiable es la que nos trae Nate the Hate, que nos dice que este mes será cuando llegue, pero no necesariamente tiene por qué ser esta semana. Ojalá ahí tengamos videojuegos multiplataforma que se vayan anunciando. Dicho lo cual, y a la espera de que tengamos una confirmación oficial de ese evento, vamos a pasar a hablar de Xbox y más particularmente de su próxima videoconsola, una plataforma a la que todavía fácilmente le pueden quedar 2 años, pero a través de ciertos canales de información y a través de filtraciones que hay en AMD se han podido conocer unas cuantas cosas bastante interesantes, como por ejemplo el nombre en clave que va a tener su próxima placa, su próximo procesador y otra serie de detalles adicionales. Se habla de AMD Magnus. Esto sería pues el dispositivo, el nombre en clave que tendría ahora mismo. Un dispositivo que sería ultra potente, que tendría pues unidades de computación bastante altas, se habla de hasta un total de 80 y esto seguramente vaya a dar que hablar mucho en las redes sociales durante los próximos tiempos. Se va a convertir en los nuevos teraflops, pero bueno, en resumidas cuentas, 80 unidades de cómputo es lo que se está comentando. ¿Para qué sirven o qué son las unidades de cómputo? Pues básicamente para los recursos que se utilizan en los diferentes dispositivos informáticos, o sea, para optimizar un poco lo que es la experiencia y que la plataforma de turno pueda rendir en condiciones, para que todo se destine a lo que hace falta. Por ejemplo, para que hagamos una medición comparativa, la Xbox Series X, si no recuerdo mal, tiene 52 unidades de cómputo, pero por ejemplo la PlayStation 5 tiene 36, y esto significa que la diferencia de potencia se va a notar, no necesariamente, porque no todo tiene que ir por ahí. Al final, el cómo destine los recursos también va un poco de la mano con cómo has optimizado el resto del sistema, y eso pues como digo es un tema bastante complejo. No es simplemente decir, pues tiene el doble de unidades de cómputos, es el doble de potente. No van así las cosas. Como hemos comentado muchas veces, un sistema es algo mucho más complejo y más completo de analizar. Pero bueno, se habla de una potencia bruta bastante fuerte, aunque repito, es también como optimices todo lo demás. Con esto y otra serie de cosas que se vienen comentando, obviamente estaríamos hablando de una plataforma pues que intentaría hacerse equivalente a, digamos, gráficas de una gama bastante interesante, como la gama 4000, aunque esto, repito, hay que esperar a que se lance, y veremos también a través de qué precio no se acaban vendiendo este dispositivo, un dispositivo en el cual pues tendrías cierta libertad para moldear las cosas. Ya se habla nuevamente de que sí estaría preparado para que instalases tiendas de cualquier otro sistema, no que te vinieran ya de fábrica, pero sí que te dieran esa posibilidad, y esto pues obviamente se asemejaría mucho al mundo del PC, aunque no por ello sin perder la esencia, por supuesto, de todo lo que es una videoconsola tradicional. Se trabaja con AMD precisamente para poder seguir ofreciendo una experiencia relativamente parecida a lo que son las consolas, por lo menos que tenemos hoy en día. En ese aspecto todavía queda mucho por comentar, y estos rumores de momento os invito a cogerlos con pinzas, porque también se está comentando de que si va a tener un boost de 384 bits, también se está hablando de que la plataforma esta podrá mover los videojuegos a 4K nativo y 120 frames por segundo de manera estable. Digo, mira, ya no. O sea, a estas alturas de la vida, eso sobre el papel está muy bien. Cuando en 2020 veíamos el papel de las videoconsolas Xbox Series y PlayStation 5, también decíamos, vaya pedazo de bestias, vaya cómo se van a ver aquí los videojuegos. Y sí, se ve muy bien, pero es que estas compañías luego te han dicho que para que los videojuegos rindan a 4K 60, como te habían prometido al principio, te tienes que comprar la consola Pro. Te tienes que comprar esa consola superior para que las dos cosas rindan a la vez y de manera estable, si no, pues a elegir, que es lo que nos han hecho durante toda esta generación tan basura. Lo voy a decir así, las consolas están muy bien, pero es que todo lo prometido o todo lo que se veía sobre el papel luego en la ejecución yo no lo he visto, y yo qué queréis que os diga en ese sentido, pues cuando lo vea me lo creeré. Pero no quiero redundar en estos temas porque los hemos comentado 1000 veces, ya tendremos tiempo. El tema rumor que ha salido en torno a esta nueva plataforma
es el del online gratis. Actualmente ya sabéis que para jugar un videojuego que os digo yo, estilo Helldivers 2 o por ejemplo cualquier videojuego como Monster Hunter, cuando lo quieras jugar en multijugador, pues son títulos que requieren de que estés suscrito al online. Antiguamente se llamaba Xbox Live, ahora se llama Game Pass Core. Pues se habla de que todo eso ya no haría falta, no solamente como es actualmente en los free to play, que no hace falta que estés suscrito a nada, sino que en el catálogo global, que el requerimiento del online de pago desaparecería por completo en esta plataforma, y eso se dice en base a que estaríamos hablando de un sistema muy cercano al mundo del PC. Y digo, a ver, en un lado tiene sentido lo que se está comentando. En un lado, la verdad que suena bastante bien, por supuesto, porque nadie quiere pagar el online, eso lo tenemos claro. El punto es que esa plataforma a lo mejor está muy enfocada para que el público de PC también tenga una consola por casa. Al fin y al cabo, los que están acostumbrados a jugar en PC, de ahí no los vas a sacar. Ahora, si le das un sistema que le sea cómodo, que lo pueda poner en cualquier parte de una manera tranquila y que puedas acceder a los videojuegos de manera inmediata, pues hombre, seguramente muchos acaben picando y digan, oye, mira, ya que puedo poner ahí mi biblioteca de Steam, puedo poner toda mi biblioteca de PC, pues puedo seguir jugando a través de la consola y ya está. No lo vas a cambiar por tu PC, pero en el sentido de que sí podría ser un sistema complementario bastante interesante, al igual que mucha gente de PC se ha comprado la Steam Deck, que dices, oye, mira, pues mi catálogo lo puedo jugar de manera portátil. Son como experiencias diferentes y que al final pues acaban conviviendo de una manera bastante interesante a veces. Y dices, vale, pues ok, por ese lado tiene sentido porque el público de PC no va a pasar por el aro de pagarte el online. El público de PC no es como el de la consola que está aletargado completamente. Pero el caso es que igualmente se viene comentando de que están trabajando con AMD para seguir dándole aspecto de consola. Es decir, que aunque de fondo tenga un sistema operativo que te permita poner todas tus tiendas de PC y todo tu catálogo y todo ese rollo, en el fondo querrán seguir vendiéndote una videoconsola porque quieren enfocarse a que el público de consolas siga estando ahí, porque hay mucho público establecido en consolas. Esta generación en cuanto a ventas la consideran un fracaso entre comillas y han vendido casi 35 millones de consolas. O sea, no es que sea poca gente la que sigue comprando videoconsolas, otra cosa es que no le hagas un buen marketing para que eso llegue a las diferentes casas. Obviamente estaríamos hablando de una plataforma cara, muy cara. No esperéis una videoconsola de $600 o 700 euros. Eso quitároslo de la cabeza porque no va a pasar. No va a tener todas estas cosas y encima salirte económico. No, va a ser un precio quizá más cercano a los 1000 que a los 600. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. ¿Qué opinan? La verdad que estaría bien que fuera la propia Xbox quien subsanase ese error histórico de poner el online de pago que vino precisamente de ellos mismos. Pero bueno, le daremos una vuelta. El caso es que, hablando de Xbox, hay un videojuego que hasta hace poco básicamente todos estábamos dando por cancelado. Se trataba de Contraband, un título de acción de mundo abierto que en este caso llevamos mucho tiempo sin saber absolutamente nada de él. Pero el título parece ser que sigue vivo, porque recientemente están haciendo contrataciones, están buscando a gente que se dedica al desarrollo en diferentes vertientes y por ello entienden que el videojuego pues no ha sido cancelado porque si no, no harías una oferta de trabajo. ¿Esto significa que el videojuego no corre ninguna clase de peligro? Obviamente no. El año pasado también estaban contratando a gente para Perfect Dark y también estaban anunciando el videojuego a bombo y platillo y sin embargo ha sido cancelado. En esta industria nada te garantiza nada, pero el videojuego oficialmente de momento sigue vivo. Hablando de despidos, por cierto, en los últimos días ha salido esta noticia que os estoy dejando ahora mismo en pantalla. Virtuos, estudio de desarrollo establecido en Asia, si no recuerdo mal, que se ha encargado de traernos recientemente Oblivion Remaster, también ha trabajado, por ejemplo, con Microsoft para el Age of Mythology y también están establecidos para el Metal Gear Solid Delta, ha despedido a casi 300 desarrolladores durante las últimas fechas. En este caso, ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando para que en un estudio al que parece que le van bien las cosas, porque sobre todo es un estudio dedicado al soporte, se dedica también un poco a estas remasterizaciones que hace de ciertos videojuegos y que de hecho pues no requieren de demasiado trabajo, no son remasterizaciones costosas en líneas generales, básicamente es coger el videojuego original, ponerle esa capa gráfica por encima y tocar 4 puntos concretos, pero digamos parece un estudio bastante sano. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?
Mira, por una parte me he encontrado al clásico cuñado de turno de las redes sociales como echándole las culpas a Microsoft, porque como trabajan con ellos, han formado parte de esa serie de despidos que se están comentando. Error tremendo, caballero. Primero de todo, parece ser que el equipo de Oblivion Remaster, lo que quedaba desde su lanzamiento, eran apenas unas 10 personas establecidas en Francia. Esto es información, no es opinión, ¿vale? Esto es simplemente un dato que se puede contrastar y que de hecho aparece en todas las noticias que habéis podido leer acerca de este tema. Con Oblivion es precisamente de donde menos se ha debido de despedir gente. Eso, punto número 1. Punto número 2, trabajan con cientos, no exagero, cientos de editoras. Es un estudio inmenso que trabaja en muchos proyectos de manera simultánea porque, repito, cuando se dedican al soporte, pues en realidad no eres el estudio base para traer ciertos videojuegos. En todo caso, están finalizando un mogollón de proyectos. Se comenta que hay muchos títulos que quizá no son de los más populares que están llegando a sus etapas finales. Uno de ellos, entre los que sí destacan, es por ejemplo Metal Gear Solid Delta. Sale dentro de un mes y estamos a punto de conocer que ya ha llegado a su fase final, que el videojuego ya está terminado y listo para lanzarse, con lo cual muchos que están en el desarrollo van a decirle: habéis terminado, ya nos quedamos aquí con el equipo de soporte correspondiente para que el videojuego siga adelante y punto. Hablan de una reestructuración en ese sentido, porque se habla de que han finalizado muchos proyectos. También han finalizado etapas de desarrollo para contenido de Ace of Mythology y otros muchos videojuegos que seguramente ni os suenen, porque son más de territorio asiático, todo ese tipo de rollos. Primero eso, que no me parece tan escandalosa la noticia, porque repito, la mayoría son gente que está finalizando grandes proyectos y otros cuantos simplemente son equipos de soporte que ya no tienen absolutamente nada que hacer. Pero que relacionar esto con los despidos de Xbox, repito, es hacer el cuñado. Y ya para cerrar el vídeo, ahora sí que sí. De última hora también ha hablado el productor de la franquicia Devil May Cry y Dragon's Dogma, diciendo que para finales de año quiere anunciar su próximo videojuego. ¿Cuál será? Eso no se sabe, simplemente nos ha comentado que se trata de un título de rol, de un título RPG. Como tal no tiene por qué ir asociado a estas licencias, eso quiero dejarlo claro, simplemente os he comentado que es el productor de estas franquicias. Ok, entiendo que si lo va a anunciar a final de año es porque estará negociando para ver si lo puede transmitir a través de los GOTY, de los Juegos del Año. Básicamente, durante ese evento de presentación, pues normalmente se dan anuncios muy potentes y sería un buen lugar, desde luego. A ver con qué nos sorprenden, a ver si se trata de alguna nueva entrega de estas franquicias, pero vistas desde otra perspectiva, yo que sé, pero en la caja de comentarios, por supuesto, y como siempre podéis dejar lo que serían vuestras valoraciones y opiniones acerca de los diferentes temas de este vídeo y disfruten de los videojuegos. Un saludo.